trabajo que venimos realizando desde la ventana de comando, ¿verdad? De las instrucciones. En la clase pasada, en la clase pasada, habíamos, en la clase pasada habíamos trabajado lo que tiene que ver con las sentencias de DML. En el día de hoy vamos a hacer algo y vamos a crear una basecita de datos, un esquema de base de datos para hacer los ejercicios que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, vamos acá donde tenemos nuestra sesión, ¿verdad? Y que vamos a crear una nueva basecita de datos, un esquema de base de datos que le vamos a colocar el nombre, vamos a colocarle acá una basecita de datos que se llame, vamos a ver si nos deja colocar este nombre, SQL. Y le decimos aceptar. ¿Ya lo hicieron ustedes? ¿Ya lo hicieron? Yo lo estoy haciendo ya, pero... Bueno, ¿sí? Sí, profe, ya. Entonces, nos vamos a ubicar aquí en esta base de datos. La vamos a ubicar, mira. Fíjense que en este momento no tenemos una tabla. A dos. Profe, ¿Por qué no cierran los micrófonos? Ok, bueno. Entonces, vamos a crear este esquema de base de datos que con el nombre de SQL. Y aquí al interior vamos a trabajar desde la consulta, vamos a crear una tabla. Pero ya no lo vamos a hacer desde el ambiente gráfico, sino que lo vamos a hacer desde la parte que tiene que ver con los comandos. Entonces, yo en clase pasada le explicaba lo que tenía que ver, que había unos comandos de manipulación de datos, que fue con los que trabajamos el insert, el delete y el update. Y había uno también que se llama truncate, pero habíamos hecho los ejercicios de inserción, de actualización y borrado. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es con un comando de definición de datos. El lenguaje de definición de datos es el que nos permite crear los objetos en la base de datos. Entonces, si vamos a crear una tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el comando create. ¿Y qué objeto vamos a crear? Una tabla. Entonces, escribimos eso, create table. ¿Alcanzan a ver bien el tamaño de la letra? ¿Sí está bien o lo pongo un poquito más grande? está bien, profe. Ok. Está bien así, profe. Bueno, entonces vamos a crear una tabla. Se va a llamar la tabla estudiantes. Así, estudiantes. Damos un enter y abrimos una segunda línea. Abrimos paréntesis. Paréntesis que abre. Damos un enter y aquí vamos a colocar el primer campo. El campo va a ser ST ID. Con la barra espaciadora podemos abrir unos campitos y le vamos a decir que es de tipo entero. Y aquí colocamos una comita. Esa comita es para decir que vamos a agregar otro campo. Vamos a agregar otro campito que va a ser el tipo de documento.
pero ese tipo de documento sí va a ser varchar. Y entre paréntesis le vamos a pasar el tamaño, que sea de 2 posiciones. Una comita y vamos a crear otro campito, que este sería el número de documento. Y el número de documento también va a ser varchar y va a ser de 12 posiciones. Ahora vamos a crear el otro campo que se llama nombres y también va a ser varchar. Entonces vamos a copiar esto de aquí, lo pegamos acá, pero ya le cambiamos el tamaño, que sería de 50. Vamos a colocar otro campito, entonces lo copiamos todo, lo pegamos acá debajo, abrimos una nueva línea, lo pegamos debajo y este sería apellidos. Por último, vamos a colocar un campo que se va a llamar así, Pro ID, y vamos a colocar lo que es de tipo entero. Como no vamos a agregar más campos, entonces lo que vamos es, como no vamos a agregar más campos, ya aquí entonces no va coma, sino que aquí en la última línea cerramos el paréntesis y colocamos un punto y coma. Toda esta instrucción que está aquí la ejecutamos. Como es una sola, podemos decirlo que no la ejecute. Y aquí refrescamos, y aquí dentro de SQL ya nos aparece la tabla de estudiantes. Por favor, Alexa, comparta su pantalla para mirar, revisar lo que usted está haciendo. Profe, yo le comenté de que no tenía computador. Ah, bueno, entonces, bueno, ahí queda la clase grabada. ¿Y Adolfo? Ajá, sí. ¿Adolfo ya lo hizo? Bueno, pero presta Sí, atención a la explicación. sí, profe. ¿Ya lo hizo? Ok. Sí, ya puse el código, le estoy dando a refrescar. Ajá. Actualizo. Y ahí ya apareció estudiante, listo. Ok, muy bien. Entonces ahora, como esta tablita, nosotros queremos que el campito de estudiantes sea llave primaria. Ah, no, vamos a crear otra tabla. Entonces, como vamos a crear otra tabla, esta misma instrucción la vamos a coger aquí así y la vamos a pegar acá abajo, ¿cierto? Aquí. Pero en vez de tabla de estudiante, ya no le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar la tabla de programas. Y aquí entonces, vamos a ver. No, bueno. Entonces, en la tabla pensé que estaba Linda pidiendo permiso para entrar a la reunión. Ella escribió en el grupo, pero no sé qué escribió. Por ahí bien. Entonces, ahí en esa misma, vamos a aprovechar y vamos a crear el código del programa, y en vez de todo esto que está aquí, vamos a decirle programa, y le decimos entonces que esto es varchar de 50 y esto no nos interesa. Listo. Entonces nos queda esta instrucción que va a tener create table programas, un código de programa y un campo varchar de 50 donde vamos a almacenar el nombre del programa, que se va a llamar pro programa. Seleccionamos la instrucción y ejecutamos la selección. Y revisamos acá, actualizamos y acá ya tenemos las dos tablas. Hágalo, Adolfo, por favor. Listo, profe, ya apareció. Programas. Ok, entonces
vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a crear la llave primaria del campo programa. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a modificar la tabla. La tabla se modifica con el comando alter table, y le decimos qué tabla vamos a modificar. Vamos a adicionar otra línea y le decimos que vamos a adicionar. ¿Qué vamos a adicionar? Una regla de integridad que se escribe así, constraint. Entonces vamos a colocarle el nombre. Programas, está en el campo Pro ID, y le vamos a colocar que es llave primaria. Termina en PK. Esto que tenemos aquí es un nombre. Ese nombre usted le pudo haber colocado el nombre del perrito de su casa, de la novia, el novio, en fin. Pero lo que uno hace es que coloca estos nombres es para que cuando la base de datos nos bote un mensaje, ese nombre nos dé idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando la base de datos arroje un mensaje que diga programa pro ID PK, ya nosotros vamos a saber que hay un problema con la llave primaria de la tabla de programa. Si todas las llaves las colocamos así, con esta nomenclatura, vamos a hacer algo bien estético, bien disciplinaditos, que nos va a dar un informe sobre el error que nos está saliendo. Entonces, si nos sale aquí, por ejemplo, Lulu, no sabemos qué es Lulu, ¿verdad? Mientras que si sale este nombre, ya sabemos a qué se refiere. Entonces nos pide un nombre, colocamos un nombre que sea mnemotécnico, ¿verdad? Como en este caso. Y le vamos a colocar el tipo de llave que queremos agregar. El tipo de llave que queremos agregar es una llave primaria, entonces se escribe así, primary key. Y en paréntesis pasamos el campo que queremos que sea llave primaria, el campo o los campos, que pueden ser varios. Entonces nuestro campo que va a ser llave primaria es este señor. Un punto y coma, y ejecutamos esta instrucción. Seleccionamos y le decimos ejecutar selección. Vamos a actualizar, y si quieren pueden ir viendo lo que va a estar sucediendo acá directamente en el gráfico. Miren que ya colocó la llavecita. Todo esto que está aquí lo hicimos por código. Y miren acá en la parte gráfica lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ya nos colocó la llave primaria. Bueno, seguimos nosotros con nuestro código. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a crear la llave primaria, pero para la tabla de estudiantes. Entonces, borramos esta, estudiantes. Aquí vamos a cambiar el nombre por estudiantes, pero ya aquí no va a ser en el campo Pro ID, sino en el que colocamos nosotros, que es ID. Y nuestro campo, que va a estar aquí, relacionado, sería ID. Seleccionamos la instrucción y le decimos ejecutar selección. Listo, ya ahí tenemos la llave primaria. Vamos a observarlo. Vamos a estudiante, vamos a la tabla y miren que ya tiene la llave primaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una llave foránea en la tabla de estudiantes. Para hacer una llave foránea se hace de la siguiente manera. Entonces, vamos a modificar la tabla de estudiantes, vamos a adicionar un constraint, pero nuestro campo que va a ser llave foránea es el campo Pro ID. Entonces, como llave foránea no será PK, sino FK. Y aquí ya no es primary key, sino que hay que cambiarle el tipo, que sería foreign key, ¿verdad? Y le tenemos que decir cuál es el campo que queremos que sea llave foránea, que es nuestro campo Pro ID. Pero así
no es suficiente, porque tenemos que decirle con qué tabla lo vamos a enlazar. Entonces tenemos que decirle referenciado, ¿verdad? ¿Con qué tabla? Con la tabla de programas. ¿En qué campo? Bueno, ahí llegó Linda. Linda, buenas noches. Linda, buenas noches. Bueno, continúo. La clase está siendo grabada. Continúo entonces. Entonces, aquí le vamos a decir, vamos a referenciar con qué campo lo queremos relacionar. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionamos esta instrucción y la ejecutamos. Vamos a ver qué pasó en la tabla de estudiantes. Vamos a actualizar. Vamos a mirar qué pasó en la tabla de estudiantes. Y miren que ya nos creó la llave foránea. Todo esto que está aquí, ¿verdad? Son estas instrucciones que están acá. Las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que quede. Vamos a copiarlo y vamos a enviarlo al grupo de WhatsApp. Ah, pero no tengo, parece que no tengo conexión. Vamos a ver si va a ser datos 1. Ahí se fueron las instrucciones. ¿Sí llegaron las instrucciones? Confirme, por favor. No, no ha llegado. No han llegado. Vamos a ver qué Todavía pasó. no. Señor, no ha llegado, profe. No han llegado porque estoy sin conexión. Bueno, ahora llegará la. Bueno, sigamos entonces. Adolfo, ¿por Sí, dónde iba? profe. ¿Dónde iba? Ya la estudiante la hiciste, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, la tabla de programas. Estoy por aquí por la llave foránea, me quedé por ahí. La llave foránea, aquí está la llave foránea. Vale. Ahí está la llave foránea. Adolfo, ¿terminó ya? Estoy copiando el último código, profe. Profe, lo que estoy viendo es que al momento yo llamar la tabla, por ejemplo, como estudiante, no se me está colocando como de color fucsia, rosado. Estudiante, yo lo tengo bien acá, estudiante. ¿Qué sale, por favor? Adolfo, compártenos tu pantalla para revisar, ¿sí? Listo, profe. Bueno, voy a dejar de compartir la mía. Comparta la suya, por favor. Sí me ve en la pantalla. Sí se ve, sí, señor. Bueno, profe, mire, desde aquí usted se coloca la color fucsia, pero no me lo llama. Y yo lo tengo. Acá me llamó, mire. Y las llaves también primarias. Pero,
Vea, no le había como dado a actualizar. Bueno, listo. Qué pena. ¿Ya ejecutaste lo de la llave foránea, sí? Sí, profe. Ya la ejecuté. Vamos a consultar. Vamos a ver. Ah, pero me sale aquí un error. Si porque ya la hiciste, ¿ya? Ah, ok. Ah, espérate un momentico. Lo que pasa es que ahora muéstrame la tabla de Estudiante. estudiantes, sí. Actualízala, a ver. No lo has hecho. Muéstrame entonces la consulta, el código. Subo. No, déjalo ahí. ¿Y la llave primaria sí te la mostró? La de programa. Consultemos. Aquí está. Esa está correcta. La de estudiantes, pásate para estudiantes ahora. Aquí está. Ok. Bueno, pásate para el código para corregir lo otro. Bueno, dice Alter Table estudiante, vas a adicionar un constraint que se llama así. Hay un problema, que es que estás escribiendo la palabra foreign. Debe ponerse en azul rey. Y no se puso, está mal escrita. Porque no es foreign, sino lo contrario. Va primero la G y después la N. Ok. Ahí sí. Ahora sí, ejecute esa instrucción. Y ojo, también tiene un punto y coma ahí, Adolfo. Tiene un punto y coma, Adolfo. ¿A dónde? En Aquí. la línea 29 tiene un punto y coma, tienes que quitarlo. Esta. Sí, ¿Así? exacto. Ahora sí, selecciona la instrucción de la 28 a la 30. Correcto. Ya. Y ejecutemos esa selección. Sí, ahora sí. Ahora sí, actualicemos y miramos. Consulta en llave Fonare. No, pero tiene que ser en estudiantes. Estás en Ah, en programa. estudiante. Sí, 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 estudiante. Y Actualízala. vamos a actualizarla desde aquí. Aquí está. Bueno, ya te salió la llave foránea. Entonces, Bueno, voy a esa dejar de es, compartir para que para que siga. esa es la forma de cómo se crean las tablas de manera manual, es decir, desde la línea de comandos. Voy a compartir. Bueno, entonces, con esas instrucciones podemos nosotros crear las tablas, podemos crear llaves primarias y podemos crear llaves foráneas. Entonces, ya ustedes, Alexa no tiene computador y Linda sí tiene computador hoy. Linda parece que no No, está. profe, estoy conectada desde el celular y el computador no me responde, Steam no me responde tampoco. Ah, ya. Bueno, listo. Entonces, aquí ya les pasé las instrucciones allá en el grupo para que ustedes lo hagan cuando tengan ¿cómo es? El computador disponible. Entonces, ya tenemos estas dos tablitas. ¿Qué vamos a hacer con estas dos tablitas ahora? Ustedes deben insertarle registro, pero por aquí, por la línea de comando, ¿cierto? Tienen que insertarle datos. Insertar datos para que nos puedan funcionar después las consultas que vamos a hacer.
porque ya aquellas tablas ya ustedes las tenían creadas. Lo que yo quería mostrarles era cómo se crean las tablas. Miren que cada campo va separado por coma. Y ahora sería hacer el proceso de inserción, pero ese proceso de inserción lo deben hacer ustedes, el proceso de inserción. Entonces, deben crear, además de estas tablas, vamos a copiarlo en el grupo de WhatsApp mejor, ¿verdad? Vamos a copiarlo en el grupo de WhatsApp. Entonces, deben crear la tabla de historias con los siguientes campos. Entonces va a tener un periodo. Voy a colocar hasta el nombre. Periodo. Y va a ser varchar. Vamos a hacer algo. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean y ya ustedes sepan qué es lo que van a hacer. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, entonces, vamos a crear primero una tabla que se llame, antes de la historia, una que se llame asignaturas. Entonces, hay que decirle que vamos a crear. Vamos a crear una tabla. Entonces, create table, asignaturas. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, el punto y coma, colocamos aquí, colocamos acá. Entonces vamos a colocar el código de la asignatura, que es de tipo entero, y colocamos una comita. Le vamos a colocar el nombre de la asignatura, que se va a llamar así asignatura, y ese va a ser varchar de 50 posiciones. Una comita. Y vamos a colocarle los créditos, ¿cierto? Entonces le colocamos así los créditos de la asignatura. Jóvenes, disculpen la interrupción. Entonces, íbamos por los créditos. Y vamos a dejarla hasta ahí hasta los créditos. Entonces, ejecutamos. Y nos salió un error. Qué bueno que salga un error. Eso está bien. Dice que usted tiene un error de sintaxis y que dice que está cerquita de el paréntesis que cierra. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, aquí tenemos Create Table Asignaturas. Le doy el primer campo, le digo que es de tipo entero, después le digo que es varchar de 50 y después le digo que es así créditos. Vamos a revisar entonces qué pasó aquí. Vamos a ejecutar la selección. Vamos a ver si hay algún comando, algo que esté por aquí. A revisar nuevamente. Un espacito en blanco. Vamos a decirle Create Table. Asignaturas. Abro paréntesis. Vamos a colocarle el primer campo. Ese campo va a ser entero. Coma para adicionar el otro campo. Así
asignatura. Vamos a decir que es varchar de 50 posiciones y vamos a decir que tiene unos créditos. Los créditos que son numéricos, los créditos. Como es el último campo, no se le coloca coma, cerramos paréntesis y punto y coma. Y vamos entonces a crear nuestra tabla. Listo. Y ahí nos dejó crear la tablita. De pronto hay un espacio por ahí en blanco. Miremos la tabla. Y ya tenemos la tabla de asignaturas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces la tabla de historia. Ok. Table. Historias. Entonces, paréntesis que abre. Y vamos a colocar el primer campito que es un periodo. Y ese periodo va a ser varchar de 6 posiciones. Una comita porque en otro campo. Como es el código del estudiante y está en otra tabla, lo llamamos como se llama en la otra tabla. Igual con el de asignatura, como se llama en la tabla de asignatura. Y vamos a colocar una nota que va a ser numérico, pero entonces este va a ser decimal. Decimal, y le vamos a colocar que es 2,1. Como no vamos a colocar más datos, no colocamos más comas y vamos a seleccionar y ejecutamos esta selección. Listo. Ya tenemos entonces la tabla de asignaturas y ya tenemos la tabla de historia. Ahora en la tabla de asignatura vamos a crear una llave primaria. Entonces cogemos un modelo de instrucción, lo pasamos acá abajo. Vamos a crear entonces la llave primaria para la tabla de asignaturas. Asignaturas, entonces esto aquí se va a llamar es asignaturas en el campo así ID. Es una llave primaria y aquí tenemos que decirle cuál es el campo que queremos que sea nuestra llave primaria. Seleccionamos y ejecutamos selección. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo para la tabla de, ya tenemos asignatura. Entonces la tabla de historia va a tener una llave foránea que son la de estudiantes y la de asignatura. Entonces vamos a buscar un modelo que nos cree una llave foránea y lo vamos a agregar acá abajito. Entonces vamos a modificar la tabla de historias. Entonces modificamos la tabla de historias. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar una llave foránea. ¿En qué campito? En el del estudiante. ¿Qué campo queremos que esa llave foránea? Entonces, campo código del estudiante. Y lo vamos a referenciar con la tabla de estudiantes. Y aquí adentro le decimos con qué campo vamos a hacer la relación. Que en este caso sería con ID. Ok. Ahora vamos, seleccionamos y ejecutamos selección. Dice acá que aquí hay un error, entonces, sí señor, este es el error. Vamos a hacer esto. Listo. Ahora revisamos. Ahora vamos a hacer lo mismo en esa tabla, pero para el campo que tiene que ver con la asignatura. Entonces, sería nuestro campito Assit ID. Acá cambiamos por Assit ID
Y aquí entonces ya no es con estudiantes que lo vamos a relacionar, sino con asignaturas. Pero aquí el campo con que lo vamos a relacionar es con ASIC ID. Cogemos la selección, ejecutamos la selección. Muy bien. Ahora vamos a revisar. Vamos a actualizar esto por acá. Y miremos que tenemos en la tabla de historia. Entonces tenemos la tabla de historia, la fijamos y miren que ya tenemos las dos llaves foráneas. ¿Qué nos hace falta en la tabla de historia? Evitar que se repita que un estudiante pueda matricular más de 2 veces la misma asignatura. Entonces hay que hacer eso también. Entonces vamos a modificar la tabla de historia hasta aquí. Vamos a modificar la tabla de historia. Vamos a adicionar un constraint, pero ese constraint se va a llamar como involucra el campo periodo, involucra el campo, vamos a colocarle aquí periodo, involucra el ID del estudiante y involucra la asignatura, que no se pueda repetir. Y este va a ser de tipo único, entonces le vamos a colocar que es UK y aquí le colocamos el tipo de constraint. ¿Qué es lo que queremos que no se repita? Lo que no se repita esto en nuestros siguientes campos. El periodo, el código del estudiante y el código de la asignatura. Y cerramos aquí y vamos a ejecutar esta instrucción. A ver qué sucede. Seleccionamos y ejecutamos selección. Listo. Y ya entonces actualizamos y vamos a ver qué sucedió acá. Vamos a actualizar. Vamos a mirar la tabla de historia y vamos a ver qué hizo. Y ya nos colocó las 3 llavecitas rojas. Las llavecitas, las verdes son llaves foráneas. Las rojas son campos únicos. Entonces la combinación de estos 3 campos no puede ser único. Recuerden que el de la nota no lo podemos hacer por acá, sino que lo debemos hacer con un disparador, que ya se los expliqué. Entonces aquí están las instrucciones en esta consultica de aquí, que está aquí. Esa consulta es la consulta 3. Yo la voy a guardar esa consulta. Vamos a ver, por aquí debe haber un disque. Vamos a guardarla. Nos va a pedir un nombre. Entonces, eso está aquí. Vamos a colocarle acá. Vamos a colocarle clase. Vamos a colocarle aquí clase. 02, 06, 20, 20. Aunque ustedes la van a tener grabada, de todas formas yo voy a guardar esta consultica. Y lo que voy a hacer entonces es que por el WhatsApp yo se las voy a enviar ahora, pero todavía no tengo señal. Vamos a suspender esto de aquí. Y yo se los voy a enviar por ese archivito que guardé para que lo tengan guardado mejor. Vamos a enviárselo por el WhatsApp. Bueno, vamos a mirar. Ahora les envío el archivito por el WhatsApp entonces. Bueno, aquí está todo creado. Todas las instrucciones, mire, que se hicieron. Todas estas instrucciones. Yo les había enviado hasta cierta parte, pero ya creo en este archivito que se llama así. Ya lo tengo en mi disco duro. Yo se los puedo enviar a ustedes. Por si tienen. La idea es que ustedes lo hagan solo, ¿cierto? Y revisen a ver dónde están los errorcitos para que ya tengan conocimiento de cómo se hace esto desde la línea de comandos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, pues al momento, claro. Bueno, entonces con eso estaríamos ahora. Miren esto. Yo creé las tablas, ¿verdad?
Y yo le puedo hacer, recuerden que ya ustedes aprendieron a hacer la copia de la copia, ¿verdad? Que era por aquí, exportar base de datos como SQL. Ya eso lo saben hacer, porque ya ustedes me mandaron un archivo de eso. Bueno, ok. Entonces ahora hay una situación que es la siguiente. Así como yo creo, puedo borrar. Entonces, tengo la tabla creada de estudiantes. Yo quiero borrar la tabla de estudiantes. Entonces, puedo hacerlo con este comando. Dot table estudiantes. Vamos a borrar esta tabla de estudiantes. A ver qué nos dice. Ejecuto selección. Eso no lo hagan nunca en su trabajo. Y me dice que no se puede hacer porque esto tiene referencia con otros. Como están las llaves primarias y foráneas, entonces él tiene, para poder borrar la tabla de estudiantes, primero tengo que borrar la tabla de historias. Y después es que puedo borrar la tabla de estudiantes y después es que puedo borrar la tabla de asignaturas. La tabla de programas. Vamos a mirar si quiero borrar la tabla de programas. La tabla de programas. Vamos a hacer el intento de borrar la tabla de programas. Borrar la tabla de programas nos dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la tabla de programas está relacionada con la tabla de estudiantes. Entonces, él para garantizar la consistencia de la información, él, así sea que no haya ningún registro en la tabla de estudiantes todavía, él no deja borrar la tabla de programas, porque allá en la tabla de estudiantes, el campo de programa es una llave foránea. Entonces, para poder borrar la tabla de programas, tengo que borrar primero la tabla de estudiantes. Si la quiero borrar, ¿ya? Entonces, con el comando create, creamos las cosas, los objetos. Las tablas, las vistas, los sinónimos, que eso lo vemos en bases de datos 2, ¿verdad? Procedimientos almacenados, los disparadores, las vistas, secuencias, todo eso se crea con el comando create. Con el comando alter se modifica. Yo puedo modificar, por ejemplo, si yo quisiera modificar el tamaño del campo periodo, yo lo puedo hacer con el comando alter, porque puedo modificar la tabla, pero ya las instrucciones son diferentes. Entonces, la tarea de ustedes es consultar, ¿verdad? Van a consultar un manual de SQL y, por ejemplo, un manual de SQL. Alexa va a consultar cómo se modifica una columna o un campo en una tabla. ¿Cómo se modifica una columna en una tabla? ¿Cierto? Bueno. Adolfo. Ya Adolfo nos va a consultar cómo se modifica un campo en una tabla, sino que va a consultar, ¿verdad? ¿Cuáles son, cómo se hace consultar, valga la redundancia, cómo se hace una consulta en una tabla? Pero, ojo, la consulta debe ser de esta forma, que tenga estos ingredientes: select, que tenga from, que tenga where, que tenga group by, group by, y que tenga happening, o sea, así se escribe, ¿ya? Una consulta que tenga todo esto. Claro que esta consulta, bueno, mejor dicho, para todos, no para Alexa sino para todos. Consultar en un manual de SQL, ¿verdad? Para todos.
Listo. ¿Cómo se modifica una columna en una tabla? ¿Verdad? ¿Cómo se modifica una consulta en una tabla? ¿Cómo se cambia de permitir nulos a no permitir nulos? Estoy hablando del campo, ¿cierto? ¿Cómo se cambia una columna de permitir nulos a no permitir nulos? Y un ejemplo de esta consulta que tenga todos estos ingredientes: select, from, where, group by, y lo que tiene que ver con la restricción del group by. Eso se lo voy a dejar así para mañana, para que mañana cada uno, para que consulten, y por favor cada uno haga un ejercicio y lo socializamos mañana. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Bueno. Listo. Bueno, ahora sí, Linda, ¿cuándo tienes otra vez computador, Linda? ¿Cómo, profe? No lo entendí bien. ¿Cuándo tienes otra vez el computador a la mano? Pues yo creo que para mañana ya lo tengo. Igual yo desinstalé Teams y lo estoy volviendo a instalar para ver si funciona. Y un momentico, o sea, pero el computador sí te funciona, o lo que no te funciona es el Team. ¿Cómo es la cosa? Sí, profe, el computador me funciona. Lo que no me funciona es Teams. Yo había descargado la aplicación y ahora la fui a abrir y no me deja abrir. Y intenté entrar pues en línea con la página en línea con un link que me mandó Alexa. Tampoco me deja entrar, o sea, siempre es lo mismo. Ok, bueno, listo. Y Alexa, mañana sí tiene el computador. Profe, ya yo lo tengo. Ya estoy a 7, estoy adelantando un poquito. O sea, más o menos lo que me cuesta. Bueno, listo. Entonces, concluyamos. Para mañana, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Deben hacer todos estos códigos que están acá, ¿cierto? Crear todas esas tablas. Después que crean las tablas, hay que insertarle registros con el comando insert. Insertarle por lo menos 3 registros a cada tabla, para que después entonces pongamos en práctica esto que estoy diciendo. Cómo se modifica una columna en una tabla, es decir, cambiarle el tamaño, por decir algo, cambiarle el tamaño, cambiarle el tipo de dato, ¿verdad? Para ver qué sucede cuando vamos a cambiar un tipo de dato, qué restricciones que debemos tener en cuenta. Cambiar de que permita nulos a que no, de permitir nulos a que no permita nulos. Y después entonces sí nos ponemos a trabajar ya con lo que tiene que ver con las consultas. Primero podemos hacer una consulta sencilla que haga select from. Después aumentamos select from where. Después de select from where aumentamos a select from where group by. Y después aumentamos a lo último. Y aquí faltaba una cosa que es el order by. ¿Ya? Que esto es una consulta completica, miren. Así como está una consulta completica con todas las cláusulas. Para que mañana entonces hagamos estos ejercicios. Dedíquense ahora a insertar la información, los registros, y mañana entonces ya tenemos material para trabajar. ¿Les parece? Sí, estupendo, profe. Sí, profe. Bueno, miren, yo les voy a pedir un favor. En la plataforma, voy a entrar a la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma. Yo se colocó una encuesta. ¿Ya? Esta encuesta
la pueden contestar ya o la dejan para el final, o si quieren la encuesta la pueden responder a lo que se acabe esta semana. Vamos a entrar acá. Para lo que quiero es mostrarles dónde está la encuesta. Entran a su curso de base de datos 1. Y aquí donde está avisos, aquí dice encuesta de satisfacción. Entonces hacen clic acá y eso lo lleva a un formulario. Y ahí hacen la siguiente encuesta que está planteando. Donde les va a preguntar el nombre, correo electrónico institucional, sede, programa, asignatura, profesor que da la asignatura, y aquí preguntan cómo califica usted la duración de la tutoría y cómo califica usted la explicación por parte del tutor, y durante la tutoría cuál fue el grado de participación activa que le permitió la herramienta. Entonces, ¿qué preguntas no tienen clara aquí? Por ejemplo, durante la tutoría, ¿cuál fue el grado de participación activa que le permitió la herramienta? ¿Qué le están preguntando con eso para que ustedes puedan contestar de manera objetiva? ¿Sí entienden esa pregunta? O sea, me imagino que es como trabajamos con la base, ¿cómo es que? Con la plataforma, ¿no? Tiene más que todo que ver con la Sí, plataforma. ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas clases se trabajó en la plataforma o cuánto tiempo? No, O sea, ¿y mira, cómo nos permite trabajar si con la podemos acceder a ella fácilmente? aquí dice, durante la tutoría, ¿cuál fue el grado de participación activa que le permitió la herramienta? O le están preguntando por la herramienta. Yo me refiero que es que le están preguntando por Team, porque aquí dice encuesta teleclase distancia, ¿verdad? Entonces me imagino que te están preguntando por la herramienta Team, o sea, ¿qué tanto te permite a ti la herramienta participar en clase? Es decir, que si tú puedes hablar, por decir algo, que si tú puedes exponer algo, que si puede, como aquí se maneja, que se puede compartir la pantalla, que pueden participar. Entonces, me imagino que eso es lo que están haciendo referencia, o es a lo que hace referencia esa pregunta. ¿Por qué? Porque de pronto hay una herramienta que solamente que el profesor solamente sea el que pueda compartir y los demás alumnos no puedan compartir. Que de pronto fíjese que esto tiene chat, por el chat usted se puede comunicar, puede presentar, puede grabar. O sea, eso es lo que lo que están haciendo referencia. Y lo último, bueno, las sugerencias siempre así son de ustedes. ¿Qué sugerencias pueden aportar para mejorar su experiencia en esta modalidad de teleclase? Ya eso sí se los dejo a ustedes para que respondan esta encuesta. Las notas ya están calificados todos los trabajos hasta el día hasta el último trabajo. Están calificadas aquí en la plataforma. Ahí están calificados todos los trabajitos que han subido. Ahí tuvieron errorcitos pequeños en lo de modelo, en la parte de los índices. Los índices, la regla, los índices únicos. Ahí en esa parte, pues, vi que están un poco, pero de todas formas, yo les voy a explicar eso nuevamente en el día de mañana. Se me estaba pasando en el día de mañana. Yo les vuelvo a explicar esa parte de lo que tiene que ver con llaves únicas. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo le hago una pregunta sobre la encuesta. Que yo Sí. hubo una clase que a mí anteriormente no me gustó, anteriormente. Entonces ahí va a aparecer el nombre mío porque estamos todavía en cambio de notas, entonces de pronto vayan a molestar por ahí. ¿Cómo que va a aparecer el nombre tuyo y qué? Ajá, de pronto va a aparecer el nombre mío y vaya a ver el profesor y ahí sí me vaya a venir
me hace perder con él alguna vaina, porque la verdad es que tuvimos más o menos inconvenientes con ese profesor, con las clases y eso, entonces, ajá. Pero un momentico. Ujú.